Lo escuchamos en Tele 13 Radio. Es en el fondo el jefe de todo este grupo que fue anunciado ayer. Dale. Y la historia igual parte como con un dato medio incómodo, creo yo, porque varios economistas, cuando uno reporteó durante las últimas semanas el equipo económico de Jara, bueno, te contaban que son diarios varios nombres y que hubo economistas que le dijeron derechamente que no a Janet Jara y otros le mandaron el mensaje de que no iban a estar. O sea, no alcanzaron a llamarlos, pero lo dijeron por la prensa, en algunas columnas, en entrevistas varias, y aquí ya conocemos el tenor, de que no estaban disponibles. Y en ese escenario, Luis Eduardo Escobar, obviamente, no era primera prioridad. Apareció sí como, entre comillas, una carta disponible cuando las opciones de mayor peso decidieron restarse. Algunos por diferencias irreconciliables con el PC, otros por no arriesgar su reputación en un proyecto que dicen no ha funcionado en ninguna parte del mundo. Ahora, no faltó quien comentara que si Mario Marcel, por ejemplo, se quedara en un eventual gobierno de Jara, sería un golazo de media cancha. Pero entre los más cercanos al titular de Hacienda, dicen que eso está descartado de plano, para los que tienen alguna esperanza depositada allí. Igual 4 años de Hacienda. Es suficiente. Sí, es suficiente. O sea, un periodo, digamos, ¿no? Y sobre todo cuando ha tenido que atajar ahí varias movidas que muchas veces no la conocemos públicamente, pero allí ha estado Mario Marcel para contener. Yo no recuerdo si ha habido algún ministro que siga. Que se repita. 8 años. Sí, ¿De buena Hacienda, pregunta. ¿De Hacienda no? No se ha O repetido, sea, ¿verdad? yo creo que el que más estuvo fue Nicolás Izaguirre, que estuvo los 6 de Lagos, ¿no? Claro. Porque Eduardo Neira no completó el periodo. No lo terminó. Pero por 3 meses, digamos. Claro. Bueno, por eso digo, esto es como el wish thinking de algunas personas que dicen El wishful wishful thinking. thinking. Que en el fondo que se quede aquí y que le dé la tranquilidad a un equipo económico que Ahora, suena. También decían que como era presidente del Banco Central era imposible que aceptara el Ministerio de Hacienda. Así que Exactamente, ¿te acuerdas que fue una gran sorpresa cuando la Andrea Díaz saludo a lo toda la anunció gente de aquí? Latino 120. de hablar de Pero la estas Andrea Díaz cosas. lo anunció Sí, y todos aquí miramos con cara de... Andrea, Está no, loca, Andrea. pasada de pueblo, varios Se pueblos, pasó pasada de varios rosca. pueblos. Ya era. Ya, okay. Bueno, al final cuando se hizo el anuncio ayer, se vio como un equipo que mezcla figuras mayores, con poco que perder en el futuro, eso es lo que me decían varios economistas, y jóvenes con escaso recorrido. Esa es como la foto de este equipo, que también lo conforma Osvaldo Rosales, que es también el otro economista que suena que fuerte, digamos. Sí, porque tiene trayectoria, prestigio. En fin. Exactamente. Ahora, Fue el jefe programático Alejandro Guillé, en su momento, donde también Sí, pues, participó Escobar. el 2017. En el equipo de Guillén. Ahora, un comando encabezado por un economista, Escobar, que en jerga futbolística, está en el equipo suplente, pero que aún así es visto como una persona razonable en tiempos complejos. Escobar es ingeniero comercial de la Chile y magíster en economía en la Universidad de Maryland y pasó más de 20 años en el Fondo Monetario Internacional, en el FMI, donde trabajó en programas de asistencia a países en crisis y desarrolló disciplina macroeconómica. O sea, tiene carrete y tiene conocimiento de la macro. Si bien algunos cuestionan eso, algunos economistas, algunos connotados economistas, piensan que maneja más bien la economía industrial más que la macro misma. Oye, perdona la postilla. Un destacado economista de la plaza, A ver. que también salió al baile en todo esto que tú escribías al inicio, me recuerda a Felipe Larraín, que no fue consecutivo, pero que estuvo los 4 de Piñera 1 y la mitad de Piñera 2. Antes que lo pasara a Ignacio Olivera. Claro, exactamente. Ahí hubo un... Sí, hay una repetición. Sí, pero no consecutiva. Pero no Sí, consecutiva, que es distinto, claro, que es igual. distinto, ¿no? Es distinto. O sea, igual el desgaste de 4 o 6 años como ministro de Hacienda es grande. Ahora ¿no? estamos pensando en María Mercedes, tienen que ganar la primera vuelta primero. Bueno, sí, o sea, claro. tiene que pasar la primera vuelta. Esto todo en un escenario muy hipotético. Claro. Pero bueno, lo que me dicen es que, claro, tiene esta trayectoria en el FMI, pero me dicen que esa brújula la ha utilizado poco Escobar. Pero tiene este paso por esta institución connotada. Luego se integró al gobierno de Ricardo Lagos, en su momento como asesor directo del Ministerio de Hacienda. Colaboró con el primer gobierno de Michelle Bachelet y más tarde siguió su camino como asesor independiente con trabajo para el PNUD,
cargos ejecutivos en Imaginación y la creación de su propia consultora económica y financiera EMCAL. Ahora, me gustó consultar en el mundo más convencional, el mundo económico tradicional, ¿Ya? cómo se mira a Luis Eduardo Escobar. Y lo definen como un buen profesional, sensato y con experiencia técnica. Pero subrayan un punto clave, y yo creo que aquí está el meollo del asunto. Nunca ha estado en la línea de la contención fiscal. Como que me decían, fíjate, en todas las discusiones más bien públicas, no se le ha visto ponerse del lado ortodoxo en las grandes discusiones de equilibrio macroeconómico. Y además se instala esta idea de que también estuvo apoyando el segundo retiro. Y entonces su impulso natural, digamos, más bien espontáneo, ha sido el de expandir el gasto. En 2017 incluso cuestionó al entonces presidente del Banco Central, a nuestro ya aludido Mario Marcel, cuando él alertó sobre el aumento del gasto en el presupuesto proyectado para 2018 en el segundo gobierno de Michelle Bachelet. El equipo que lo rodea tampoco disipa las dudas. Andrea Betancourt es una economista uruguaya con foco en microeconomía y género que Rodrigo Valdés heredó del ministro Arenas en su momento. No sé si se acuerdan. Sí. Fue el que ella trabajó mucho el tema de la mujer, el tema de cómo participar en los negocios, el tema de el acceso al crédito, etcétera, etcétera. Nicolás Böhme, que es un joven comunista que trabaja ahora en Hacienda, con poca experiencia en macro, pero buen conocimiento tributario. Y Osvaldo Rosales, como les decía recién, con esta trayectoria internacional, pero también bastante retirado de los grandes debates en la actualidad. Y Sebastián García, quien está realizando su máster fuera. Un grupo que varios califican como equipo B o C de segundas y terceras filas, que aún no tienen un reconocimiento en la élite económica mundial. O sea, lo que me decían Paula, hay que preguntarse, por ejemplo, en los gobiernos de México, de Colombia, en el Banco Mundial, ¿se conocen estos nombres? Probablemente no, dicen ellos. O sea, esto es todo citando. Y Mario Marcel, ¿Y se conocen los otros Andrés que hemos Velasco, tenido? ¿Eso? Claro que sí, Sí, ya. por supuesto que sí. Ya. O sea, Mario Marcel tenía un conocimiento no solo en Chile, un conocimiento de su trayectoria de todos modos en el extranjero. Nicolás Ixaguirre, Andrés Velasco, o sea, piensen en esos Felipe nombres. Larraín. Felipe Esos son los Larraín. nombres, de Foxley en adelante. Exacto. Foxley, Eduardo Ninat. Eduardo Ninat, Izaguirre, Velasco. Eso, Felipe ¿Y a Felipe Larraín. Larraín lo conocían y también? también lo Sí. conocían, sí, Ya. sí. Todos con estudios afuera, en las mejores universidades extranjeras, etcétera, etcétera. Ahora, a todo eso, al expertise, al conocimiento de este grupo económico, se le suma también el ruido del propio programa de Jara, con su apuesta por un salario vital de 750.000 pesos. Hace mucho ruido eso. Muy en la línea, me recordaba un economista ayer, de la política salarial de Salvador Allende. Bueno, Sebastián Edwards también escribió una columna al respecto en el Mercurio, de que esto se parecía mucho a esa primera política que también se generó en los 70, y una lógica redistributiva por el lado del empleo también. Eso es muy interesante. Viste que entre la gente más joven anda toda esta cosa de que el primer año de Allende la economía creció un montón y todo. Sí. ¿Habéis visto que Sí, se puso está, como de está, moda ese había argumento? visto, Sí, está en el ambientillo, sí. Ahora, en el mundo económico esa fórmula se lee, la de por lo menos el salario vital y este aumento al salario que todos quisiéramos, ¿verdad? O por supuesto, se lee como una receta que no hay que seguir. Más gasto en medio de bajo crecimiento, desempleo alto y conflictividad social es una pésima receta, según... Ahora, el problema es que es una promesa de la que es muy difícil salirse. es la primera promesa. Y ayer Escobar dijo más o menos lo mismo que dijo Janet Jara a principios de esta semana en una entrevista en CNN. Dijo, esto tiene que estar asociado al crecimiento, si no, no hay cómo. No, es que si no sería imposible. Ahora, está el temor, Iván, de que así como el comando cambió su foco programático, viste que primero estaba Fernando Carmona, que había hablado mucho de la demanda interna, un poco de salir de la colaboración internacional. Bueno, muchos ponen en duda de, bueno, ¿y qué pasa si después se vuelve a esa idea inicial? O sea, así como se cambió de cuajo de un día para otro y se empezó a hablar de otro programa más en la línea concertacionista, entre comillas, cosa que salió a respaldar Janet Jara en su entrevista en el diario El País con Rocío Montes. ¿Qué pasa si
se vuelve atrás después en algún momento, corría esta campaña. La biografía política de Escobar agrega otra capa que me recordaba muy interesante, como el paso en su juventud. Fue estudiante ligado al Frente de Estudiantes Revolucionarios en una facultad de economía, la de la Chile, cuya sede, también me recordaban, después del golpe fue cerrada. ¿Se acuerdan? Sí, po. Por, en el fondo, su cariz marxista. Una de las 2 facultades de economía que había en la Chile en el tiempo de López. Así es. Entre ellos estaban allí Sebastián Edwards, Osvaldo Rosales, el propio Osvaldo Rosales, Carlos Minami, Nicolás Izaguirre, Máximo Pacheco y el Gualo, como le decían a Escobar. Y de ahí reconstruyó su carrera, como les digo, ya más bien en el extranjero. Y se le ve ya, para cerrar, como un economista competente, con experiencia técnica, con un sesgo hacia el desarrollo productivo y la política industrial, pero sin la muñeca política ni el respaldo transversal necesarios para ordenar un eventual gobierno con el PC marcando pauta. O sea, no es Mario Marcel, que tiene al PS y que lo ha tenido siempre muy alineado. O sea, Mario Marcel es un socialista, y también un hombre como Mario Marcel con su trayectoria. A Escobar se lo ven porque además él cruzó la línea, viste que trabajó en la candidatura de Guillé, pero también cruzó la vereda cuando se fue a apoyar a Marco, Enrique Ominami, a Meo. Entonces allí como que perdió también ese respaldo férreo del Partido Socialista. Entonces, eventualmente en un gobierno, ya instalado en un gobierno, pensemos que es el ministro de Hacienda, no se le ve en problemáticas con ese respaldo político tan importante como lo fue o lo ha sido Mario Marcel. Estoy pensando en Andrés Velasco, también era independiente. Era ministro de Hacienda independiente, lo que pasa es que tenía el respaldo de la presidenta. No, claro. A todo evento. No, y también, una figura como Andrés Velasco distinta. Sí. Muy distinta en su carrera, en su trayectoria a la figura de Escobar. Bueno, y su independencia yo creo que igual le dificultó la pega un poco, ¿A Velasco? ¿o no? No, porque la presidenta lo apoyaba mucho. Mucho. ¿Sí? Sí, pues siempre tenía el respaldo de la presidenta. Sí, es verdad. Bueno, cualquier ministro de Hacienda tiene el respaldo de su presidente, ¿o no? Si no, no hay cómo. Bueno, ha habido casos que no. Sí, igual han habido casos. Recordemos hecho, lo que pasó con Arenas en su momento. Ah, Bueno, verdad. y de hecho me recuerdan que Nicolás Izaguirre no solo estuvo los 6 años de Lagos como ministro de Hacienda, sino que después, cuando renunció el equipo económico de Bachelet II, estuvo los últimos 9 meses de Bachelet II como ministro de Hacienda. Después de Rodrigo Valdés. Sí, pues. A propósito de ministros de Hacienda que no son respaldados por el presidente. Exactamente. Ahí tenía otro ejemplo. Sí, pues. Ya. Que tienen buena ahí memoria ustedes, ahí volvió ¿eh? Nicolás Izaguirre a Hacienda. Uy, Los últimos 9 meses de ahí Bachelet. se tenía un bache ahí, Los fíjate. platos repetidos sí han existido. Izaguirre entonces. tiene 6 meses, que tiene Sí, casi po. 7 años de ministro de Sí, Hacienda. po. Yo creo que debe ser el récord. ¿Estaremos del país. proyectando algo? No, si me lo descartan de plano. Descartan de plano, pero bueno. Tele 13 Radio Podcast, lo que tienes que escuchar. www.tele13radio.cl